gracias. Lourdes, nos conocimos hace algunos años atrás, ex compañera de Karen. En Karen nos ayudó en el área de jurídica de PAMAS por algo de tiempo a los agentes aduanales como abogada. Desde ahí nos coordinaba a los agentes aduanales para un mejor desempeño en materia de cumplimiento y de defensa jurídica. Posteriormente, Lourdes también trabajó para el SAT. Ahí nos volvimos a encontrar algunas veces en el SAT, en diferentes posiciones. Y bueno, y esta ha sido su carrera profesional. El día de hoy se desempeña como consultora independiente y coordinadora de servicios de prevalidación. Por lo tanto, Lourdes es una persona con apego a la materia del cumplimiento al comercio exterior y bueno, y repito, el día de hoy nos viene a compartir su parte de lo que ella revisa todos los días y en lo que está al pendiente en cuidar el buen desempeño y el cumplimiento de las empresas del comercio exterior. Así es de que, Lourdes, muchísimas gracias. Aquí estamos atentos a lo que nos vienes a compartir y bueno, pues te escuchamos. Muchísimas gracias. Un placer y un gusto estar nuevamente, como bien dice, reencontrarnos. Gracias por la oportunidad y bueno, ojalá pudiéramos hablar de que somos conocedores, realmente somos todos los días estudiantes de este medio, todos los días hay una modificación, tal es así que está esta versión anticipada, esta segunda que se publicó hace 3 días en el portal del SAT y bueno, también pido un poco de comprensión porque hay algunos temas que estaremos tratando de apoyar en resolver aquí mismo o posterior a esto. Pero bueno, empezamos. Como ustedes saben, bueno, una de las modificaciones que se llevaron a cabo son para estas reglas. Voy a tratar solamente en un ejercicio de ver si las preguntas me comentan que van a ser al final, pero si en algún momento hay necesidad de hacer una pregunta en el momento específico, con todo gusto, le indican a Tani y aquí procedemos a resolverlas. Pero fíjense que para poder romper este hielo, sé que son pláticas, me voy a permitir contarles un pequeño chiste, porque va en función de las preguntas. Entonces, me encanta este chiste y de verdad es para romper este hielo y que empecemos a fluir, a dejarnos ser en esta plática. Bueno, llega en aquellos años el presidente Fox, perdón, se me fue el nombre, un presidente, llega a la escuela de Pepito y les dice, estamos en el cambio de una dictadura, llegamos ahora con el nuevo esquema y entonces dice el presidente, pueden preguntarme todo lo que quieran. Aquí estamos para resolver esos problemas. Su cualquier consulta, aquí será transparente y la transparencia a partir de este gobierno va a ser lo único, la honestidad, la totalidad. Entonces levanta la mano y Pepito y le dice, yo, señor presidente, yo, solo 3 preguntas, no más. Y dicen, perfecto, Pepito, ¿cuáles son tus preguntas? Y dicen, ¿quién mató a Luis Donaldo Colosio, a Ruth Massieu y a Cardenal Posadas? De repente suena la chicharra y dice el presidente, perdón, vamos a un refrigerio, regresando del refrigerio, pueden preguntar, con todo gusto. Y regresan del refrigerio, el presidente sigue hablando y levanta la mano al final del salón, Juanito, y dice, yo, señor presidente, 4 preguntas, 4. Y el señor presidente dice, adelante, Juanito. ¿Quién mató a Luis Donaldo Colosio, a Ruth Massieu, a Cardenal Posadas? ¿Y en dónde está mi compañero Pepito? Dígame, por favor, señor presidente. Entonces, bueno, yo espero que con esto tengamos muy claro el tema de las preguntas, que cuando una pregunta no sea doc, la chicharra me va a permitir, Tania, tocarla. Entonces, y si por allí de repente se desaparece, pues ya sabrán que fue una pregunta incómoda. Entonces, esta pregunta la aprendí cuando estuve en el SAT, ¿eh? No es cierto. No es cierto. Es una finalidad de poder hacer interacción, poder platicar, que sintamos que aquí va a fluir, que empecemos a darnos permitirnos exponer nuestros conocimientos. Y si nos equivocamos, bueno, pues aprendemos del error y del aprendizaje siempre es esto lo que se da, ¿no? Pero bueno, empezamos. Pero reitero, acuérdense del chiste cada que pregunten. Entonces, empezamos. Una de las reformas que se está dando a la regla en esta versión anticipada es exclusivamente para temas de acrónimos. En la regla 1.2.2, que son la presentación de promociones
a lo que se refiere avisos y formatos del anexo 1A, se cambia lo que es Administración General, ACOP, Administración Central de Operación de Padrones, Central de Operación de Padrones, por Administración General de Servicio al Contribuyente. La otra modificación tiene que ver en la regla 126, que es la misma modificación. En esta regla se está modificando igual, se quita Administración Central de Operación de Padrones por Servicio al Contribuyente. Esa regla se refiere a lo que es el encargo conferido de la agente aduanal. También se modifica la regla 127 en el 7º y 10º párrafos para la misma finalidad de la agencia aduanal, del encargo y de registro y revocación del encargo conferido. Se elimina Central de Operación de Padrones y se incorpora Administración General de Servicio al Contribuyente. De igual forma, se modifican, por ende, todos los formatos en los que se hace referencia a Central de Operación de Padrones para cambiarlos por la General de Servicio al Contribuyente. Y bueno, ¿por qué y para qué se da este cambio? ¿Cuál es la finalidad? La finalidad, bueno, creemos que es en tanto por lo que establece el RISAT. El RISAT en la fracción 16 del artículo 32 establece la obligación para la General de Servicio al Contribuyente de dar de alta en los padrones como sus bajas, así como habilitar los encargos conferidos. Entonces, esta misma facultad se le da a la Administración Central de Operación de Padrones como a la Administración Central de Programas Interinstitucionales de Servicios. Esto es, lo que intenta es dejarle abierto el esquema de la General de Servicio al Contribuyente a cualquiera de sus dos administraciones que tienen esta facultad. Por eso creemos que es parte de la modificación del cambio, ¿sí? Ahora, si se dan cuenta, la regla 128, el segundo párrafo, son temas muy simples, pero importantes. ¿Por qué? Porque se precisa que son sobre situaciones reales y concretas. El cambio, si se dan cuenta, está en color rojo, es muy pequeño la modificación. Las reglas relativas a lo que son padrones de importadores se modifica de igual forma para eliminar Central de Operación de Padrones para dejar a la Administración General de Servicio al Contribuyente. Y asimismo precisar que ya los anteriores instructivos se modifican y se crean las fichas del anexo 1A. En este caso es la ficha 143, pero en esencia la información sigue siendo la misma. No hay cambio más que de puro acrónimo en estas reglas. Y bueno, aquí yo quisiera, si hay un poquito de interacción, sí me gustaría que pudiera ser en el acto. Si es muy complicado, Tania, tú me indicas, pero como bien lo comentaba el licenciado, yo estoy trabajando también con lo que es un prevalidador. Tuve la oportunidad de trabajar en lo que fue Confederación en la creación del prevalidador. ¿Y por qué me es importante resaltar esta parte? Por dos razones. Es resaltarles que ustedes como usuarios del comercio, como agentes aduanales, como importadores, necesariamente tienen el derecho y nosotros la obligación de proveerles la seguridad jurídica en el pedimento. Esto es, una de nuestras obligaciones es que el pedimento sea revisado por un sistema que se llama prevalidador, que permita cubrir todo lo que se pueda a través del pedimento para que ustedes no tengan ninguna responsabilidad de una cancelación, de un problema de multas, lo que se refiere también a un PAMA. Desafortunadamente, muchos prevalidadores, Secomexi, Karen también y pocos más, pero la mayoría de los prevalidadores no revisa puntualmente los campos del pedimento. Y eso los deja a ustedes en un estado de, pues no puedo decir de indefensión, pero sí de conflicto para cuando llegan a tener, de ser cubiertos en su operación para ir al despacho. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el SAT? El SAT a través de esta regla lo que está haciendo es protegerlos a ustedes y exigirnos más a los prevalidadores. Esto es, nos dicen, la ley establece como obligación que debemos cumplir con criterios normativos, sintácticos, catalógicos y estructurales. Pocos lo hacen. Si les va bien, a lo más que llegan a revisar son los lineamientos técnicos de registro VOCE. Los criterios normativos son los más complicados, que ya son las normas, los permisos, los acuerdos o los decretos que establecen la obligatoriedad de empresas certificadas, empresas IMEX, etc. Ese tipo de información es más complejo, pero obligados estamos a hacerlo para proteger su patente y proteger su alta también en padrón de importadores en algunos casos, ¿no? Entonces, bueno, lo que busca con esta regla el SAT es establecernos a nosotros como prevalidadores el control de que y la certeza
de que en el SAT van a estar, pero en el prevalidador va a estar la revisión mínima y si se puede más de los criterios normativos. Esto es evitar que ustedes tengan problemas al momento de realizar su despacho. Obviamente lo que se puede declarar a nivel pedimento. Pero aquí yo quiero hacer un poquito de debate, lo voy a dejar en la mesa y si tiene que ser al final, lo hacemos al final. Yo quiero hablar del principio. Si se dieron cuenta, resalté en la parte inicial aquí, en lo que son obligaciones. ¿Por qué? Porque quiero dejarles en la mesa un principio que se llama legalidad. Un principio de legalidad, ¿por qué? Yo les quiero empezar a preguntar. ¿Ustedes consideran que sea jurídicamente correcto que una regla de carácter general nos establezca obligaciones? ¿Y que esas obligaciones no estén establecidas en la ley aduanera? ¿Lo creen posible? ¿Creen que esto pasa en la materia aduanera? ¿Creen que pasa en el comercio exterior? No, creo que es en el sueño de... No, no existe aquí. Pues no, la verdad no es así. Tristemente, este es el común denominador que se da en comercio exterior, tristemente. Y bueno, tristemente, pero también bueno, porque cuando tengamos un problema, pues tenemos un elemento de defensa. El principio de legalidad, ¿por qué lo establecemos? En ninguna norma jurídica de menor jerarquía puede establecer una obligación. La ley es la única que puede determinar que lo que es la obligación y lo que son las infracciones y las sanciones, para que sea una norma perfecta y poder ser exigible. Sin embargo, bueno, la autoridad, basándose en que la ley a veces modificarse es un problema extremadamente arduo, ¿qué implica? Implica que dicen, pues aunque sea en reglas, que es más fácil y está más cercano a mí la modificación, y lo hacen. Ellos en estricto sentido, fundamentándose en artículo 5 del Código Fiscal de aplicación estricta, basan su fundamentación, pues salen del marco, salen del problema, por llamarlo así, pero esto no es suficiente. Si la normatividad no marca, la normatividad adecuada, que es la ley, no marca esta obligación, la regla, por mucho que lo establezca, discúlpenme, es nada, es nada. Entonces, y recordemos que hay un principio máximo, que quiere decir que la autoridad siempre va a ser lo que le permita la norma jurídica sí, pero la ley es lo que siempre va a hacer y exigirme, pero no va a poder hacer lo que la ley no le marca. A contrario de nosotros como particulares, nosotros sí, lo que la ley es omisa es un derecho, y si es omisa y aunque él me diga que no lo haga, lo siento, la norma al ser omisa yo puedo perfectamente hacerlo. Aquí yo les voy a compartir el título de una jurisprudencia que es muy, muy buena, de verdad, que tiene que ver con este principio de legalidad, con el esquema. Esta es música para los oídos en un juicio. Y obviamente, pues no le gusta mucho al gobierno, pero desafortunadamente, bueno, a la autoridad. ¿Qué pasa? Tenemos que hacer forzosamente cumplir la norma jurídica y exigirles también a ellos, como nos exigen a nosotros, que si la norma no lo establece, pues ellos tienen que buscar el esquema jurídico correcto para poder hacerlo. Y bueno, también voy a dejar aquí, me es importante, ahorita con el tema de las normas, al punto que estamos tocando del principio de legalidad, hacerles saber que con lo de las normas hay tanta interpretación, hay tanta definición. En algunos casos yo creo, y si me quieren linchar también me pueden decir, te va a pasar lo de Pepito, ¿no? Pero yo sí estoy de acuerdo en las modificaciones que se hicieron al acuerdo de NOMS. Algunas fueron muy radicales y muy rápidas, pero yo sí estoy de acuerdo con la fracción octava del artículo 10 del acuerdo de NOMS. Ustedes saben que la fracción octava es sácate la carta y vamos a hacer esto. Y sácate la carta y nada puede ser y con esto evitamos el cumplimiento. Pero le dejábamos el problema a la empresa, ¿no? Entonces aquí, bueno, es un punto que ya lo quitaron, ha sido mucho debate, han sido semanas en que todavía ayer tuvimos una reunión con el licenciado Juan de Almas Ariego con algunas consultas, algunos temas, pero bueno, el tema está en que existe el problema. Y me voy a permitir, ante esta ola de interpretaciones, de problemas, de que pueden existir embargos, de que pueden existir algo, les voy a dejar un pequeño análisis que se refiere en el tratamiento de la norma oficial mexicana. Hace un momento hablábamos del principio de legalidad y lo que cuando la autoridad puede hacer y no puede hacer si la norma jurídica correcta, que es la ley aduanera, se lo permite hacer o no hacer. Aquí yo les pregunto, ¿qué pasa
cuando las leyes se contradicen y van en contra, se contradicen y por ende nos ponen en un jaque de definir la naturaleza jurídica de la norma oficial mexicana. Pues aunque ustedes no lo crean, tenemos el problema de leyes en la definición de la naturaleza jurídica de la norma oficial mexicana. Les quiero dejar aquí en la mesa, si tienen oportunidad de revisarlo, para que lo podamos debatir al final. Me gustaría mucho, la verdad, que lo pudiéramos tomar, porque es un punto de defensa para ustedes como agentes aduanales y como empresas. El artículo 17, segundo párrafo de la Ley de Comercio Exterior, maneja lo que se debe entender por regulaciones no arancelarias. Yo les pediría que ustedes verifiquen en ese artículo 17, segundo párrafo, si encuentran la norma oficial mexicana. Pues no la van a encontrar, porque no es una regulación no arancelaria. Diferente es como lo establece el artículo 52 de la Ley Aduanera en su quinto párrafo, que dice que sí es una regulación no arancelaria. Aquí tenemos una contradicción en cuanto a la naturaleza jurídica de la norma. La norma no es una regulación, señores, no lo es. Y es un punto de defensa para ustedes. Si llegasen a tener un problema, pueden explorarlo. Cuando pudimos cometer un error con las normas, de verdad yo los invito a que lo analicen. La naturaleza jurídica a la ley que le compete por materia definirlo es a la Ley de Comercio Exterior, no a la ley aduanera. La reforma que se hizo de la ley aduanera fue por comodidad, así lo explico yo, así lo entiendo, de la autoridad para poder sancionarnos porque tenemos normas imperfectas. Establecen en algunos casos la sanción, pero no la infracción, o la infracción, pero no la sanción. En el 176 es un ejemplo. Pero bueno, al final nos quisieron encuadrar a la norma como una regulación no arancelaria por comodidad. Y esto no puede ser. Eso tiene que estar establecido en la Ley de Comercio Exterior. Tan es así que los invito a que verifiquen el capítulo 2 de esta misma Ley de Comercio Exterior en la sección 3. Simplemente vámonos desde el título de la sección 3. Dice, otras medidas de regulaciones al comercio exterior y normas oficiales mexicanas. Primer punto, el 17, segundo párrafo, no me la cita como una regulación no arancelaria. Segundo, el artículo 52, aunque lo diga con todo respeto, es ley aduanera y por competencia no le corresponde. No le corresponde en lo más mínimo. Entonces, preciso que el capítulo 2, en la sección 3, establece otras medidas de regulación arancelarias, regulaciones al comercio exterior y no las distingue. Ni siquiera las equipara, ni siquiera hay posibilidad de interpretar que son regulaciones. Y bueno, el 26 más aún nos establece los requisitos para establecer las NOMs y el artículo 27 de la Ley de Comercio Exterior nos dice que se deberá someter, el requisito que se deberá someter cualquier otra regulación o restricción. Entonces, no son regulaciones y con todo respeto, aunque haya existido esa reforma, aunque esté en ley, no son regulaciones no arancelarias. Y ellos tienen un medio de defensa muy, muy importante y muy trascendental para cuando tengamos algún problema de la norma. Me permití poner este comentario. ¿Por qué? Porque pues está muy en boga el día de hoy la problemática que se está dando con las normas oficiales mexicanas. Mucha interpretación. Es lógico que vamos a tener en la adaptación problemas y por eso me permití hacerles saber este pequeño análisis con la finalidad y con pretexto del principio de legalidad, ¿sí? Y bueno, desafortunadamente hay muchas más como esta, pero sí quisiera que al terminar pudiéramos debatir sobre estos puntos en concretos al final de la plática. Pues bueno, seguimos. Otro de los cambios que se están dando es a la 1918, que es el número de acuso de valor individual. Realmente no es un cambio trascendental, en el sentido de que solo modifica lo que se refiere a al texto en la fracción primera. Solamente se permite que se modifica se mejora la redacción al establecer que todo lo que se transmite electrónicamente en ventanilla digital tiene que ser previo al despacho. Eso es lo único que hacen. Lo acomodan, lo ponen por fracciones y lo dejan de esta forma mejor redactado. La única adición importante que se da y se precisa para el sector 13 es el que deben transmitir la cantidad y la unidad de medida establecida en la TIGIE, porque supongo que estaban poniendo también la comercial y a lo mejor les provocaba a ellos conflicto, ¿no? Entonces esa fue una de las adiciones y mejoras en la regla.
En la regla 3725 también es una mejora de redacción y es importante citarla porque estaba un poco absurda esta regla. ¿En qué sentido era absurda? La regla hablaba de la extinción de multa por datos del anexo 19 y citaba como una fracción tercera el texto que decía que cuando hubiera una incidencia en reconocimiento, pues tenía que actualizarse la multa del 185. Entonces era como contradictorio decir, son los supuestos de excepción y al final te pongo como que sí te voy a multar. Entonces lo que hicieron ya fue eliminar esa fracción tercera y dejarlo como un texto. Y en la parte superior se elimina exención de la multa y se deja infracción por datos inexactos. Entonces, anexo 19, creo que bueno, ya es armónico y es la única modificación que hubo de mejora en cuanto a redacción. Y bueno, en la 459 hay una modificación solamente para adicionar lo que es la partida 1701, que es el azúcar. Realmente también se modifica texto en cuanto a redacción y es lo más trascendental que tiene en cuanto a cambios. Y bueno, aquí tenemos un cambio muy, muy importante que tiene que ser con los decrementables. Dicen, a mí me tocó, creo que sí al principio, muy hace muchos, muchos años, los que tenemos ya más allá de 20 años podemos recordar que existieron en algún tiempo estos campos, pero no se utilizaban y no los exigía el SAT. El SAT lo que hace es adicionar 5 campos más en el registro 501 o en el encabezado principal del pedimento. Lo que establecen es los decrementables que establece 66 de la ley aduanera y son transporte de decrementables, seguro de decrementables, carga y descarga y otros decrementables. Aquí yo le comentaba al licenciado Víctor y a Tania que la intención de esta explicación, bueno, es importante que lo tengamos en cuenta porque el anexo 19 ya lo considera como un dato que puede ser sancionado. Si no lo capturamos bien, si no lo hacemos como corresponde, va a ser una sanción. Además de las consecuencias que trae como tal para el cálculo de la contribución, porque no solo es un dato inexacto, es un problema que va a pegar en lo que se refiere a cálculo de contribuciones. Les comento que estamos teniendo la suerte de acercarnos a la autoridad para poderles plantear problemáticas en relación a este tipo de incorporación de decrementables, ¿no? Entonces, más que explicarles, yo lo que les propongo en este último punto de modificación es el que nos hagan llegar a través de Tania la problemática que se puede dar de esta publicación. Tenemos a partir de que se publique en DOF, a partir de ahorita no, tenemos más tiempo, no sé a partir de cuándo, si ya se esté publicando el lunes las reglas ya en el DOF, tenemos a partir de su publicación 4 meses. Tenemos un tiempo bastante bueno para empezar a hacer ejercicios, ver en qué nos van a pegar estos nuevos esquemas, porque nos dice la autoridad que no va a ser muy delicado, que no lo van, un punto que yo veo delicado de la autoridad es que dicen que estos no los van a empatar a nivel validador con el Incoterm. Y a mí se me hace un poquito, wow, ¿cómo es posible que esto que le pega al Incoterm, tú no lo vincules en el validador? ¿Cómo no lo haces? Electrónicamente sí se puede. ¿Por qué? Porque tengo el campo de incrementables, decrementables y el Incoterm. Entonces, conforme a lo que establece la regla del Incoterm, perfectamente puedo ligar estos 3 puntos y hacer una muy buena validación del pedimento. La autoridad nos dijo que no, por el momento no lo tiene previsto y se me hizo un poco delicado porque entonces no vamos a tener esos mensajes de la autoridad que nos puedan decir estás bien o estás mal en el cálculo, en lo que estás haciendo como desglose en tus decrementables. Entonces yo lo que les dejo en este punto es el que a partir del momento en que empezamos a hacer los ejercicios de cálculos, de captura y de información, es cuando nos damos cuenta de lo que, pues de lo que tenemos. Entonces, les propongo que hagamos en 15 días, 20 días, hagamos unos ejercicios de nuestras facturas, de los Incoterms que tengamos, si estamos declarando el Incoterm correcto, porque por alguna razón se distingue el FOB, ¿no? De un CIF, de un ex-work, porque muchas veces yo he visto en frontera un FOB y de verdad yo siempre he dicho, ¿será correcto? ¿Está bien que pongamos un FOB?
es solamente una palabra la que me puede definir o no me puede definir. Entonces tenemos que hacer este buen ejercicio de hacerlo porque tenemos la posibilidad de llevar sus preguntas concretas a la autoridad y decirles, tengo un seguro anual que no puedo, que tengo que prorratear, ¿cómo lo voy a hacer? ¿En qué se me va a conflictuar? Ahorita no quiero que les pase lo de Pepito y por eso quiero que mejor hagamos el ejercicio en casa y que hagamos bien este trabajo de revisión. Y de verdad estoy a sus órdenes en el afán de que podamos retroalimentarle con casos muy concretos a la autoridad. Aprovechemos este canal que tenemos abierto con ellos para poderles plantear el esquema y escoger los puntos delicados para podérselos plantear y corregirlos a tiempo antes de que empiecen a exigirnos ya el cumplimiento de la declaración. Entonces yo se los dejo aquí en la mesa. Estas son las reformas más trascendentales. También hubo para las normas, pero realmente les soy honesta, el apéndice 8 se modifica, pero viene a ser el mismo texto que estaba anteriormente, por eso no lo cité porque no hubo realmente un cambio. No sé si fue error de ellos, qué pasó, pero el apéndice 8 también se publicó en esta segunda resolución anticipada y bueno, son los cambios que ya están por publicarse en el 2. Este creo que es uno de los más delicados para ustedes y van a decir, y es el del que menos hablaste, es que no podemos hablar sobre un tema que donde nada más les voy a decir que debemos tener cuidado antes de que se den los supuestos del artículo 56, fracción primera. Aquí lo que es importante es que ustedes ahora nos den la información para podérsela llevar a la autoridad, donde ustedes crean que hay un conflicto para poder hacer ese buen prorrateo en el pedimento. Y bueno, pues esto es lo que de mi parte corresponde. Yo estoy a sus órdenes y si hay alguna pregunta que tengamos que hacer, de verdad, con todo gusto estoy en la mejor disposición de retroalimentar. Lulu, muchísimas gracias. Justamente creo que es muy importante el considerar estas modificaciones que, como bien dice, si aún no la tenemos en diario oficial, no nos pase como el caso del anexo 241, ¿no? Que nos estábamos confiando a que era un anteproyecto y tómala, ahí va, así es. El 1 de octubre nos lo publican y nos agarren desprevenidos. En la parte de NOMS, como bien dices, ahorita se está presentando mucho conflicto entre los importadores respecto a qué hacer, si entro o no en los campos de aplicación, si tengo algún riesgo al liberar mi mercancía y presento alguna carta de excepción, justamente conforme al alcance, ¿no? de la NOM o algún otro tipo de excepción. Como bien mencionaba, si bien es cierto, la misma ley no tiene, digamos, la atribución, la ley aduanera para regular el cumplimiento o la sanción aplicable al cumplimiento de las NOMs, las estamos viendo día a día, ¿no? Y aquí el tema que se está dando sobre todo, si bien es cierto, no hay un embargo de las mercancías, hay una retención y eso te implica tiempos, costos, etcétera. Entonces, en cuanto a tu experiencia justamente como parte de autoridad y también como del sector privado y como prevalidadora, justamente aquí qué recomendaciones nos pudieras dar respecto al medio de defensa que se pudiera interponer, sobre todo en las repercusiones, digamos, económicas por el incumplimiento o en su caso el criterio de la autoridad de que no entraba en alguna excepción su mercancía, ¿no? Mira, yo te voy a decir que yo sí sigo insistiendo, yo sí estoy de acuerdo en algunos cambios que hizo la autoridad. Más que ver mal lo de la UVA, bueno, la unidad de verificación, yo veo algo muy bueno. Más para el agente aduanal que para el importador. Eso sí es cierto. ¿Por qué? Porque les da la facilidad de que si la mercancía tiene una diferencia con la etiqueta, ¿qué va a pasar? Obviamente vamos a tener una protección tanto el importador como el agente aduanal. El problema es que las uvas están tardando. Ayer la licenciada Pamela comentó que ya están al día, que ya están controlando el esquema de poder obtener esta constancia de conformidad de las unidades de verificación. Dice que ya están siendo más ágiles, hay unos cortes a ciertas horas del día. Entonces, bueno, es promover primero como parte preventiva el que utilicen la unidad de verificación. He escuchado a algunos importadores que no están muy de acuerdo, que porque se los cambiaron. Y ayer coincidí por primera vez con Juan Díaz Mazariego, porque dijo, ¿en qué les cambiamos las cosas?
quisiera siempre hacerlo. Lo que pasa es que no lo hacían. ¿Por qué? Porque su comodidad era aplicar la fracción octava, ¿no? Entonces, esa es parte de los puntos que para iniciar. La parte de defensa, como les comentaba, sinceramente, si estamos dejando de cumplir un punto de la norma, difícilmente vamos a poder tener una defensa estricta en cuanto a la norma misma o el acuerdo. Por eso me permití hacerles este comentario de la naturaleza jurídica de la norma. En ocasiones, cuando son temas que son de mucha cuantía o mucha mercancía, que al final es costosa y que vale irnos a un buen juicio, este punto de defensa lo considero trascendental. ¿Por qué? Porque, reitero, la infracción en ley aduanera no existe como tal para las normas oficiales mexicanas. Hay muchos artículos que están dispersos, unos hablan de infracción, otros de sanción, otros de la sanción, pero no de la infracción. Y esto es una defensa maravillosa en un juicio. ¿Por qué? Porque te vas a ese principio de legalidad, la autoridad no puede ir más allá de. Y aún con la reforma de ese artículo 52, y ya subimos un nivel, porque aquí vamos a poder establecer que la norma no es una regulación y por ende ni causal de cancelación ni causal de nada. La norma que puede hacer. En este caso, bueno, independientemente hasta el embargo, tampoco procedería embargo, tampoco procedería retención. Bueno, sí procedería retención cuando es del artículo 1, ojo, pero del acuerdo del NOMS. Del 3, no, es información comercial. Entonces, lo que sí te puedo decir es que la autoridad siempre se le fue dejarles pasar con la fracción octava, pero no fue por ser omisa intencional. Lo que pasa es que allí en el reconocimiento es difícil poderte decir, ¿va a ser para tu uso? ¿No lo vas a vender? Ni siquiera es competencia en ese momento. Tu competencia en ese momento es verificar que traigan tu carta, que la ves ya casi como que en la copia de la copia de la copia, a veces ya ni se ve ni la firma, ¿no? Pero bueno, al final es parte del proceso. La defensa, honestamente, pues tendremos que agarrarnos, cuando ya tenemos que cumplir con la norma y no lo estamos haciendo, honestamente es por eso que me permitiré hacer estas salidas que son un poquito más escabrosas, pero tenemos posibilidad de ganar en algún juicio, ¿no? De acuerdo, Lulu. Y sobre digamos, el anteproyecto de la modificación a las reglas en el llenado de pedimento por la incorporación de estos 5 campos, mencionabas ya bien que si el SAT no está considerando enlazar los 5 terms con los decrementables, etcétera, sí va a ser un tema complicado. Sin embargo, yo creo que ahí va a estar el papel tanto de los prevalidadores como de los sistemas de captura en pues poder trabajar de alguna forma en prever o en alertar, ¿no? Cuando se esté generando, digamos, algún cálculo incorrecto. Por aquí tenemos algunas preguntas, me gustaría hacértelas. Sí. Podrías dar tu opinión. ¿Cuál sería el objetivo de agregar los campos decrementables en pedimentos y de conformidad con el artículo 65 no se pueden considerar dentro del valor de transacción, valor en aduana, de las mercancías y su no declaración o declaración inexacta será multable tal como pasa con los incrementables? Bueno, mira, sí es una buena pregunta, pero lo que está intentando la autoridad es ver. Dicen que no lo van a vincular con el Incoterm a nivel validación, pero a nivel área de inteligencia sí lo van a hacer. O sea, porque por eso yo les decía que tenemos que revisar en lo interno si estoy utilizando el Incoterm correcto. Reitero, a veces yo he visto y sigo con la misma pregunta y ojalá alguien de los expertos en la captura de un pedimento, en el cálculo de contribuciones nos pueda decir si es aplicable un FOB en una aduana de frontera, en un tema que no tiene nada que ver con temas marítimos. En mi opinión, creo que no es aplicable, pero sería interesante saber si estamos primero ocupando el FOB. Tienes razón, va más a un dato inexacto al principio, ojo, al principio, por eso lo ponen en el anexo 19, pero no es la finalidad real. Les comento que aquí está un área de inteligencia del SAT, que es investigación aduanera. La propuesta de esta modificación es de investigación aduanera. Entonces, no estamos hablando de un área que pues nada más porque se le ocurrió hoy vamos a meterlo, no, lo están haciendo porque lo que están buscando, como bien comenta Luis comenta que no es considerado dentro del valor de transacción, pero ¿qué crees, Luis? Va a permitir saber que lo que no sumaste está en un área donde la autoridad lo va a poder tomar para confirmar que ese valor está fuera del valor de transacción y que lo que no incrementes aquí en México, lo que incrementes a partir de antes de la entrada,
sea lo correcto, porque en ocasiones llegan a decir que los seguros, yo hablo mucho del seguro porque fue un tema que comentó mucho la licenciada de investigación. Ella decía, siempre se agarran de que son anuales y que lo prorratean y que no pueden hacerlo y siempre se agarran de esos pretextos para no hacer los desgloses correctos o porque viene la totalidad en un tema, por ejemplo, el clásico que tenemos de puerta a puerta, el transporte, viene de origen hasta mi domicilio y entonces no saben distinguirlo y dicen, no, todo es antes de la entrada. Y entonces, o dicen, no, a partir de aquí es la mitad para esto. Entonces, era mucho a interpretación, a pedir documentación y se le complicaba a la autoridad. Entonces, el poderlo citar en el campo de los decrementables le va a poder permitir a la autoridad tener claridad de lo que sí se debe declarar dentro del pedimento en el valor de la mercancía previo a la entrada y lo que no se va a sumar posterior al despacho. Esto lo hacen bueno, así lo ha dejado ver la autoridad, como una facilidad para ellos poder hacer una mejor glosa del pedimento en lo que es el valor y los incrementales correctos. Y sí coincido contigo, Luis, en cuanto a que esa declaración va a ser al inicio 100% dato inexacto, al principio, pero no creas que no van a hacer esa vinculación al Incoterm. Yo lo que yo estaba pidiendo, y bueno, porque nosotros lo estamos haciendo en el prevalidador, entonces estamos vinculando el valor, el Incoterm contra los incrementables y los decrementables, hacer esta cuadratura, pero nos hemos encontrado con algunos Incoterms que no tienen nada que ver con muchos desgloses que hacen o que no los desglosan, ¿eh? Entonces, sí, perdón que sea muy reiterativa, pero la médula aquí, en mi opinión, para poder resolver la problemática es definir si el incrementable que estamos declarando es el correcto para la operación que estamos realizando. Perfecto, Lulú, muchas gracias. También Arturo González nos pregunta sobre el argumento jurídico de la legalidad de las normas como regulaciones no arancelarias. ¿En qué instancia considera que verdaderamente tiene mayor efectividad el medio de defensa? ¿Pruebas, alegatos, recurso de revocación o juicio de nulidad o en su caso el amparo? Mira, muy buena pregunta también. No les va a pasar lo de Pepito, sí me están gustando sus preguntas, muy buenas preguntas. Si a Luis no le aclaré toda la duda, con todo gusto puede acercarse a ti y vemos en qué forma podemos centrarnos más en su respuesta. Claro. Y espero haber entendido su pregunta. De Arturo, muy buena pregunta, porque lo que te acabo de decir tienes razón. Va a ser ocioso que te vayas a una prueba y alegato y en un recurso de revocación con un tema que sabes que la ley dice lo que la autoridad está haciendo. Aquí estamos hablando de un tema completamente de contradicción jurídica de leyes, de la naturaleza jurídica de la norma. Entonces tienes completamente razón, en un juicio de nulidad, un recurso de revocación o una pruebas y alegatos, sería ocioso, porque ellos te van a contestar, discúlpame, habrá sido contradicción, yo no sé, yo estoy aplicando el principio de legalidad, yo digo lo que la ley dice, está perfecto. Aquí la instancia puede ser juicio de nulidad o el juicio de amparo, considerando la trascendencia de tu asunto. El amparo puede ser en pacto, pero hay un problemita allí de legalidad. ¿En qué sentido? De que pueden negarte la suspensión provisional, porque no es un caso que tenías que haberte amparado en la primera instancia o contra el primer acto de ejecución. Entonces, pero bueno, al final tenemos que ver esta parte para lo que es la parte de la suspensión, pero el juicio de nulidad yo lo veo bien. Hay personas que se van en los dos rubros, se van por juicio y por amparo. Aunque no lo creas, han llegado a hacerlo y han logrado sacar buena solución al respecto. Pero para mí sería juicio de nulidad o amparo. Correcto, Lulu. Muchas gracias. Regresando un poquito al tema de NOMS, Vicente nos pregunta respecto a la modificación del acuerdo de NOMS, ¿no hubo un conflicto temporal al no haber dejado un periodo entre la publicación y la entrada en vigor? Yo ahí también diferiría un poco porque tuvimos el conocimiento de manera anticipada. Así es, y sigo insistiendo, yo ayer, de verdad, le han pegado a mi compañerito, bueno, a Juan Díaz Mazariego con todo, pobre, pero les soy honesta, yo ayer sí estuve de acuerdo con lo que dijo, y se lo digo con todo respeto, porque a mí me tocó ver las cartas en la aduana, donde yo decía, Dios mío, ¿cómo ponen estas cartas, no? O sea, ¿dónde se la van a creer que con bocinas van a ponerlas para uso personal y entonces
contenedores y dices, por Dios, ¿dónde? ¿De dónde? Pero bueno, se la creían solo quienes hacía la carta, porque yo creo que ni el agente aduanal ni nada, pero él se cubre con una carta, eso me queda claro. La gente aduanal se va a cubrir con una carta, pero el problema está allá. Dicen por allí, viejas leyendas, que también Profeco está contaminada y también las dejaba vender sin las etiquetas. Entonces, era un ciclo, pero la obligación la teníamos. También yo difiero, como bien lo comentas, Vicente, yo creo que no hay un conflicto porque se nos hizo de conocimiento, se nos dejó ahí un ratito y como que pensaron, no le van a pegar, no van a quitar esto, no, claro que se va a hacer. Entonces, sí lo hicieron, sí lo hicieron y pues por eso don Juan Díaz Mazariego anda en el ojo del huracán en estos días, de los comentarios, ¿no? Entonces también difiero y pues no hay contradicción. Contradicción, así es. Muchísimas gracias, Lulú. Nuevamente, un gustazo haber compartido hoy la mesa de diálogo. Por ahí, algunos años compartiendo experiencias, tanto en la aduana del aeropuerto, en CAREM, cuando también estuviste en el SAT. Y con mucho gusto les reiteramos a los participantes que podamos hacer estos ejercicios previos respecto de los decrementables y sí, más por si favor. tenemos un canal de comunicación contigo, que podamos hacer estos ejercicios digamos, de validación de operaciones, de cálculos, para poder estar preparados y en caso de surgir alguna duda la podamos resolver con todo gusto. Sí, en definitiva. Con todo gusto. Y de verdad aprovechemos. Muchos nos quejamos de que la autoridad no nos hace caso. Hoy tienen la puerta abierta. Nosotros podemos ser ese canal para poder llegar con la autoridad. Entonces, si no lo aprovechan, espero que no nos pase como las NOMS, que estemos a los 2 días, al día siguiente de que entró en vigor, no puedo validar porque fíjate que tengo esto, o pensemos, validamos, y como bien comentaba Luis, van a ser datos inexactos al principio, y después van a llegar las multotas porque hicimos mal el uso del Incoterm, mal el cálculo, por ende de la contribución y la multota que va a venir, que, ojo, a ustedes les puede pegar por ser responsables solidarios, ¿no? Ahí es donde yo les digo, por eso insisto, los Incoterms, aunque no son, yo creo que por eso la mejor autoridad no lo quiere vincular, no son obligatorios, por usos y costumbres, ya lo están siendo. Entonces, no hagamos omisión de esto, les sigo insistiendo, ojalá puedan, ahora sí voy a decir algo muy chistoso y muy, no sé si va a escuchar más, pero úsenos en el buen sentido de la palabra. Utilicen este canal que tenemos ahorita con la autoridad para poder plantear esta problemática. Y perdóname, Tania, pero vi algo de NOM que sí me gustaría tocarlo, que es de Rosalba. Claro. Sí. Rosalba está preguntando que la exención de la NOM en definitiva con PROSEC. Yo les quiero decir, hay un oficio que sacó el año pasado Secretaría de Economía. Tengan mucho cuidado. Aquí el PROSEC les dice, si estás en el PROSEC, si tienes la mercancía dentro de tu artículo 4 o 5, puedes aplicar ese beneficio del oficio cuando no esté. Si no está, pero tu mercancía la usas en el proceso productivo, tú puedes aplicar el beneficio de este oficio. Ahorita si quieres te paso el oficio, pero al final este oficio les da un beneficio. Cuando soy una empresa que importa en definitiva, traigo una mercancía que no está en mi PROSEC, ojo, el oficio dice, lo puedes traer siempre y cuando lo utilices en el proceso productivo. Quiere decir que yo debo contar con mi mercancía dentro de mi programa y por ende que esté haciéndose un proceso de transformación. Me han tocado casos en los que han querido ocupar este oficio y quieren hacer un proceso de transformación. No, nada más lo quieren traer porque yo tengo el proceso y no está. No, espérame, no. Si no está en el proceso, se transforma y se convierte en otra cosa, no puedes aplicarlo. Me quiero permitir hacerlo esto. El licenciado Mazariego, en las conferencias que he estado presente y él ha estado allí exponiendo, nunca ha dicho que vaya a quitar este esquema de antemano. El oficio confirma que va a seguir vigente, y que lo va a seguir utilizando. No obstante, pues si tienes un caso en concreto donde tú quieras aplicar el beneficio de de extenderlo a lo que no está en el PROSEC, les pido que tengan mucho cuidado cuando el producto no esté como dentro de su IMEX y esté en un proceso de transformación. Perdón, Rosalba, y ahí te mando con Tania el oficio para que puedan ustedes considerar también ese oficio. Gracias. Sí, pues bueno. Muy bien. Están todos, ¿verdad? Están todos, no hubo ningún desaparecido.
hasta ahorita parece que no. ¿Verdad? Ok. No, hombre, Lourdes, pues muchísimas gracias. Gracias por venirnos a dar esta actualización de las reglas. De mucho material para tan poquito tiempo y mucho detalle también de lo que debemos nosotros conocer para poder aplicar. Así de que yo creo que nos quedamos con mucha tarea de fin de semana, seguramente. A sus órdenes, licenciado. Ahora sí, vamos a evaluar a Pepito con que haga la tarea. Le preguntaremos el lunes a ver si sacó la tarea. Pero bueno. Así, ándele, licenciado. Y si no, en un mes, pero esperemos. Yo de verdad sí me quiero permitir y reiterarme que no desaprovechemos esta oportunidad. Tenemos una oportunidad de oro para acercarnos para estos decrementables con la autoridad. Sí, sí, y muchas gracias por ofrecernos esta puerta, porque sí se necesita, se ocupa, y bueno, de lo que tratamos todos, pues es de estar en cumplimiento, de hacer las cosas bien, y si podemos corroborar que lo que estamos haciendo está correcto, pues qué mucho mejor, ¿verdad? Exacto, así es. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Lourdes, por tu a sus órdenes. y por acompañarnos esta mañana. Les damos las gracias a todos los que nos dedicaron este tiempo también para acompañarnos. Tenemos a nuestros amigos de Comce Sonora que nos acompañan. Tenemos a nuestros amigos de Comce Nacional que también nos acompañan el día de hoy. Y tenemos obviamente a nuestros clientes de Grupo Gamas y al equipo de operaciones de Grupo Gamas también. Así es de que muchísimas gracias a todos los que esta mañana estuvieron aquí y nos vemos. No me queda más que desearles un excelente fin de semana, un excelente resto de viernes. Así es de igualmente. Que saludos para todos y hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Mucho gusto. Hasta luego.